Hola. México. La Corte Internacional de Justicia de la ONU acaba de tomar varias medidas, pero la fundamental con respecto a la solicitud que hiciera México, solicitud cautelar que hiciera México para salvaguardar sus propiedades en el territorio mexicano, que es la Embajada de México en Ecuador. Se acaba de reunir la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas y dice que no consideró urgente ni riesgo real e inminente para emitir medidas cautelares solicitadas por México en respuesta a lo que fue su asalto, el asalto a su embajada por parte del gobierno de Ecuador. Y ahí mismo ponlo a la coletilla. Aunque se resalta la importancia fundamental de respetar la Convención de Viena. Muy tibia la decisión preliminar, porque no es la decisión de fondo, es la decisión cautelar para resguardar los bienes que tiene México en Ecuador, en su embajada cerrada. Miren, tanto la Corte Internacional de Justicia como los demás países serán responsables de un segundo intento de asalto a una embajada que se realice por situaciones como estas que ha tomado la Corte Internacional de Justicia en la función cautelar solicitada por México. En la función cautelar. ¿Por qué? Porque México ha sufrido el asalto a su embajada, que México ha solicitado una cautelar para que Ecuador no siga dañando su espacio donde tiene documentos y bienes. Pero ¿qué acontece? Ecuador, que es quien asalta la embajada, se compromete ante la Corte Internacional de Justicia y dice: yo lo que quiero es negociar con México. Nosotros nos hemos comprometido a dar la protección, toda la protección a lo que son los bienes de México. Y se compromete a no tocar los bienes de México y a respetar los bienes de México. Y Ecuador, que ha infringido la norma diplomática internacional, le dice a la Corte Internacional de Justicia: no es necesario que se tome una cautelar. Y es precisamente fundamentado en eso. Ya Ecuador se comprometió a respetar a México. Pero Ecuador dice: siempre que México no se meta en los asuntos internos de Ecuador. Ustedes saben qué le ha dicho todavía esta semana el gobierno de Noboa, el gobierno ecuatoriano encabezado por Noboa, sobre todo encabezado por Noboa, que México ni ninguna embajada tiene derecho a dar asilo. ¿Usted está entendiendo la gravedad de la situación? Ecuador acaba de ratificar esta semana que no va a tener ninguna dificultad, ni con México ni con nadie, siempre y cuando no estén entrometiéndose en asuntos de dar asilo. Oiga, ¿qué? Según ellos, a dar asilo a personas que que son condenados por la justicia de Ecuador. Señores, Jorge Glass no es lo que dice Noboa, porque Noboa dice la justicia es independiente, pero es Noboa que controla la justicia en Ecuador, señores. Incluso ahora quiere controlar las decisiones emanadas del gobierno mexicano. Pero Noboa le está diciendo a los demás países que también hagan eso mismo con quienes ellos estimen convenientes. Ustedes están entendiendo el lío diplomático internacional que ha creado Noboa con su precedente de imponerle a un país si debe o no debe dar asilo diplomático a una persona que, en el caso de Jorge Glass, no puede ser castigado por Operación Lavallato, porque Operación Lavallato fue desestimada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil y ellos, en función de Lavallato, le siguen denominando
bajo todas las denominaciones de culpado, sin corresponderse eso con la verdad, lo que es triplicado por los medios masivos de comunicación anticorreístas, anti Jorge Glass y Pro Novoa en el mundo. Entonces, el Tribunal de la ONU, la Corte Internacional de Justicia, dice: las circunstancias tal y como son presentadas ante la Corte no son tales como requerir el ejercicio de su poder para indicar medidas cautelares contra el gobierno ecuatoriano por asaltar la embajada en Quito. Dice: destacó la importancia fundamental del principio consagrado en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en un fallo que se produce en una fase provisional del caso, cuando el tribunal no ha entrado aún en el fondo del procedimiento legal contra Ecuador. México sí podía ejercer el derecho internacional y darle asilo a Jorge Glass. Una cautelar, sobre todo por lo que México expresa, debió ser contundente en esta parte cautelar la Corte Internacional de Justicia. Recuerden la expresión del representante mexicano, el representante legal. Se trata de lo que ha hecho Ecuador, de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México. Eso también lo dijo el presidente López Obrador de México. Y recuerden que también él decía: lo que México busca con esta denuncia es que no se repita un hecho deleznable como el que padeció México, en especial su representación diplomática, que esto no se repita en ninguna parte del mundo y que se garantice el derecho internacional, que no se violen las embajadas de países en ninguna nación. Y entonces, eso, ¿de qué manera lo van a interiorizar los diferentes países? ¿De qué manera es menester hacer que lo interiorice la Corte Internacional de Justicia? Miren, repetimos. Fue una acción política y contra el derecho internacional lo que pasó en la Embajada de México, y que se puede repetir en cualquier embajada del mundo, en Quito y en cualquier otro lugar del mundo. A eso hay que ponerle freno. México tiene razón. El gobierno de Noboa dirige la justicia de México, dirige la justicia ecuatoriana contra México en ese hecho representado en el asalto a su embajada. La comunidad internacional, sobre todo la latinoamericana, está todavía a tiempo de tomar medidas, acciones contundentes para aplastar cualquier vestigio de repetición de un hecho como este. La Corte acciona porque ya Ecuador se comprometió a que va a respetar todo lo que hay en el local de la Embajada de México, y ante eso la Corte Internacional de Justicia dice: no hay problema. Ya, Ecuador se comprometió. No ha pasado nada y que siga el proceso. Obvia la Corte que sí hubo un hecho flagrante que se puede repetir en cualquier parte del mundo. Va a cumplir, pero asaltó la embajada y sacó un exiliado político de la embajada. Se está decretando violación del exilio político y se está dando protección tácita a la violación de territorios extranjeros. A mí no me extraña que sea una entidad de la ONU que haga eso. La Corte Internacional de Justicia está dando por cierto y creíble lo que expresa un país que acaba de cometer un acto contra la diplomacia internacional: violentar una embajada.
Ecuador pide acuerdo con México, pero es que no es un acuerdo, es que usted violó una embajada y por eso merece una sanción, y México y los demás países tienen que sancionar directamente al gobierno ecuatoriano en las formas que le sean posibles por esta acción, ya que la medida cautelar no fue tomada como se esperaba por parte de la Corte Internacional de Justicia, esta parte primera, la parte cautelar. Entonces, hay que evitar a todas luces que cualquier país le imponga a otro el que dé o no dé o tome medidas. O sea, hay que evitar que le imponga las medidas correspondientes al asilo. Eso es peligroso. Esperábamos que la Corte Internacional de Justicia en su postura cautelar iba a ser más contundente en contra de quienes violaron territorio internacional en Ecuador. Pero no me extraña de la ONU. Eso no me extraña. Por lo tanto, cada país de manera particular sí puede tomar sus correspondientes medidas para que situaciones como el asalto a la Embajada de México no se hagan comunes en el mundo. Y queden muy bien. Salud y bendiciones.